Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gran placer poder estar aquí enfrente de ustedes presentando su palabra. Y también es un gran gozo que todos hemos podido venir y adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Empezamos esta noche con una historia. Una historia que fue escrita hace miles de años. Y es una historia que se narra dentro del libro de Jeremías. Y ahora, ¿quién escribió Jeremías? Pues Jeremías, ¿no? Y Jeremías tiene un título muy especial dentro de los profetas. ¿Alguien sabe qué es? Profeta llorón. Y ahora, ¿por qué se llamaba el profeta llorón? No le pienses mucho, es porque lloraba mucho. Pero él tenía una buena razón de sus lágrimas. Como sabemos nosotros, el pueblo de Israel se dividió en dos. Y el pueblo de Judá tuvo reyes buenos y tuvo reyes malos, pero tenía bastante maldad. Y eventualmente llegó el pueblo de Judá a un punto donde su idolatría y su pecado causó una división entre ellos y Dios, una separación. Y esta separación llegó con un castigo de Dios. Y ese castigo se narra dentro de Jeremías capítulo 39 hasta el capítulo 41. Pero como no tenemos tiempo para leerlo todo, les presenté aquí una explicación breve. En Jeremías 39 narra que el castigo de Dios fue en forma de destrucción. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Este lugar, estas tierras que ellos llamaban casa, de repente fueron destruidas. Ya no era casa donde ellos podían regresar. Y todos los que quedaron, no fueron muchos, fueron dispersados por toda la tierra. Fueron a esconderse, dispersados, y vinieron buenas noticias, podemos decir. Porque el rey Nabucodonosor tenía que regresarse a sus tierras. Y entonces, ¿qué iba a hacer con la tierra de Judá? Iba a dejar a un hombre para gobernar las tierras. Y las buenas noticias lo decimos porque era un hombre benevolente. Todos los judíos que estaban dispersados regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Porque todos se unen debajo de Gedalías, un hombre que no abusa su poder, un hombre bueno, lo podemos decir. Pero otra vez llegamos, malas noticias. Un grupo de estos remanentes no le gusta la situación. No les gustó lo que les sucedió a ellos. Y claro, quieren venganza. ¿Se pueden ir a vengar con el rey Nabucodonosor? No. Si ellos lo pudieran haber hecho, ya lo hubieran hecho, ¿no? Pero ¿sabes con quién se pueden vengar? Con este hombre. Y es exactamente lo que sucede. Se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y dice así: matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a suceder? Porque el rey Nabucodonosor va a escuchar de que estas personas mataron a la persona que yo había puesto en cargo. Entonces, los israelitas tienen dos opciones. Uno, nos quedamos aquí en la tierra de Judá y vemos la reacción del rey Nabucodonosor. A lo mejor él tiene misericordia sobre nosotros. Pero, ¿qué pensamos nosotros que va a pasar? Pues no les va a dar misericordia, ¿no? Porque él va a oír que Gedalías lo asesinaron y va a venir a terminar lo que no terminó la primera vez. Es lo que pensamos nosotros, ¿no? Pero la segunda opción es irnos.
no queremos quedarnos aquí porque ciertamente el rey Nabucodonosor nos va a venir a matar. Y vámonos, ¿para dónde? Para Egipto. Jeremías 41:17 dice, y fueron y habitaron en Jeretucaim, cerca de Belén, a fin de ¿qué? Ir y meterse en Egipto. ¿Por qué? A causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Natanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Y aquí es donde empezamos. Tenemos estas dos opciones y en sí ellos ya tomaron una decisión. Se van a ir a Egipto porque ahí dice, se van acercando. Pero antes de actuar, pero antes de finalizar todo, dicen, espera, un momentito, que nos faltó algo. Nos faltó consultar a Dios. Y ahí es donde empezamos ahora nosotros. Jeremías 42, del 1 al 6, si pueden abrir sus Biblias, por favor. Jeremías 42, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joadán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviará a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviaremos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Dios bendiga su palabra. Estos israelitas tenían un problema, y no nomás un problema cualquiera, ¿no? No es nomás un problema de una persona, no es nomás un problema de una pareja, ni de una familia. Es el problema de todos, toda la comunidad, todo el pueblo de tierra, todo el pueblo de la tierra de Judá. Y si miramos, ahí dice, ahora hemos quedado muy pocos. Y si toman la decisión equivocada, literalmente podrían ser borrados del mapa. Entonces, ¿qué hicieron antes de tomar la decisión final? Desde el más pequeño hasta el más grande, todos vinieron a Jeremías y le dijeron, cuéntanos lo que Dios quiere para nosotros, cuéntanos la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos una decisión en nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? Lo pensamos toda la noche, ¿no? Lo pensamos todo el día y a lo mejor hasta hacemos una lista. Positivos y negativos. Vamos a hacer un ejemplo de me quedo con esta persona. Positivos, me trata muy bien, tiene mucho dinero, tiene una casa. Y luego negativos, ronca mucho y que huele a patas. También le preguntamos a nuestros amigos, a nuestros familiares y les decimos, mira, esta persona, mi pareja, me ha hecho esto, esta es la situación, ¿qué debería de hacer? Y le preguntas que te aconseje, ¿no? ¿Y por qué es que hacemos todo esto? Pues porque queremos llegar a una decisión sabia, ¿no? Queremos llegar a una decisión, a un camino exitoso. Porque a nadie le gusta que tengan dos opciones, que tomen una y que después en el futuro digan, tomé la decisión incorrecta. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Todos tomamos ese esfuerzo, ese tiempo para tomar una decisión sabia. ¿Y qué se supone que los israelitas hicieron? Lo mismo, ¿no?
Han de haber reunidose todos los ancianos, los jefes, y ellos en su propia prudencia, como dice así, ya se iban acercando a Belén a meterse en Egipto. Ellos ya tenían su decisión de acuerdo a su propia prudencia. Porque como les dijimos al principio, ¿qué es lo más obvio que va a pasar? Que el rey Nabucodonosor nos va a venir, nos va a destruir todo. Y ellos en su propia prudencia dijeron, eso es lo que va a pasar. Pero antes de finalizar todo, antes de actuar en la decisión, hacen algo muy importante. Consultan a Dios. Una de las frases que yo siempre he oído desde que yo fui un niño, en mi juventud y hasta la adolescencia es, ¿y tú qué quieres hacer en el futuro, no? ¿Cuáles son tus planes que tienes para el futuro? ¿A qué te interesa a ti? ¿Qué te gusta? Pero mira que nunca me han dicho, ¿cuáles son los planes de Dios para ti? ¿Dónde crees que te está guiando Dios para este año, en esta época? Nadie te lo dice. Y hay una razón de que dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus verdades. No podemos vivir nosotros una vida donde creemos que nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría nos puede llevar siempre al mejor camino. Que nuestra propia prudencia nos va a llevar siempre a ser exitosos porque no es verdad. Dios siempre sabe mejor. Hace muchos años escuché una historia cuando estaba en una reunión de jóvenes en San Luis. Y era una historia de que un grupo de jóvenes iba a ir a la reunión nacional. Y se levantaron muy de temprano para ir a la reunión, todos alistados, desvelados, para irse a la reunión. Y aconteció que el bus que ellos tenían, algo pasó, se quebró. Y ellos, claro, un poco tristes, ansiosos, desesperados, porque se iban a faltar el primer día de la reunión. Y no pudieron arreglar hasta el día siguiente. Y el día siguiente finalmente despejaron en su camino. Y oye, hay mucho tráfico, bastante tráfico que ya se habían perdido la otra mitad del día. Y cuando finalmente llegaron a la conclusión del tráfico, donde dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto tráfico? Miraron bastante policía y miraron el ejército. Y ahí es donde anotaron, eventualmente supieron que en ese mismo camino, en ese mismo rumbo, había habido una disputa entre dos carteles. En ese mismo camino, en ese día de donde tenían que estar, y algunos allí murieron. Claro, la voluntad de ellos fue buena, ¿no? Quieren llegar a la reunión con bien, quieren llegar a la reunión con tiempo, pero ¿acaso no fue la voluntad de Dios mejor? Y esto es lo más importante. La voluntad de Dios siempre debería ser nuestra guía. Pero, ¿qué es la realidad? Muchas veces se nos olvida de Dios. Y es muy importante que da esa advertencia en Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y con gran razón le dio esto al pueblo de Israel, porque a ellos siempre les gustaba olvidarse de él, ¿no? Tantos ejemplos que les hemos traído que el pueblo actuaba antes de consultar a Dios. ¿Recuerdan qué pasó cuando salió Israel de Egipto por primera vez? ¿Qué fue el primer problema que tenían? Moisés se fue al monte Sinaí, ¿no? Se fue a recibir los mandamientos y hablar con Dios. ¿Y cuántos días estuvo allí? 40 días y 40 noches. Y eso fue todo el tiempo de que el pueblo de Israel tomó para olvidarse de Dios. Porque ¿qué hicieron cuando vino la ansiedad? Cuando vino los nervios. Fueron a Aarón y le dijeron, construyenos un becerro de oro. Y este becerro de oro es el que nos sacó de Egipto.
Mira que no le dijeron a Aarón, consulta a Dios por nosotros, déjanos saber la voluntad de Dios. No dijeron eso. Se olvidaron de Dios. Pero aquí, finalmente, hemos traído una historia buena, ¿no? Finalmente, hemos llegado a una historia donde Israel consulta a Dios antes de actuar. Y mira que lo que ellos pidieron es exactamente lo que ellos recibieron. Vámonos al versículo 7 y allí le seguimos leyendo. Dice así: Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó Joahán, hijo de Carrea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Y ahí les responde con las dos opciones. Opción número 1, en el versículo 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Opción 2. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oí la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volveréis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allá moriréis. Son un poco duras esas últimas palabras, ¿no? Pero al final del día, yo creo que esta es la respuesta, es la mejor respuesta que ellos hubieran obtenido. Es mejor que ganarse los números de la lotería, ¿no? Porque te puedes imaginar esto, un problema tan grande y una solución tan clara. Vamos a dar un ejemplo para verlo en otros ojos. Imaginémonos que tenemos una familia, una pareja y unos 5 hijos. Y nos dan una oferta de trabajo. Ya tenemos nosotros un trabajo aquí en Texas, pero nos dan una oferta de trabajo allá en Oklahoma. Y aquí en Texas tú ya tienes una comunidad, ya te pagan bien, un trabajo bien. Y aquí tus hijos están en la escuela, están felices, ya tienes casa, está bueno, ¿no? Pero te dan una oferta que te vayas allá a Oklahoma y mira que te van a pagar 5 veces lo de tu sueldo. Y allá están más baratas las casas, ¿no? Y allá podemos decir en este ejemplo que las escuelas están mejores. Y ahora tenemos que tomar la decisión. ¿Nos quedamos aquí en Texas o nos vamos a Oklahoma? ¿Qué vamos a hacer? Como lo dijimos al principio, vamos a pensarle para llegar a una decisión sabia. Tomamos las 2 opciones o miramos las 2 opciones y allí tomamos una decisión. Decimos, vámonos a Oklahoma, porque aunque no me guste, nomás tengo que estar allí unos años y me puedo regresar. Pero imagínate que tengamos al profeta Jeremías que podamos ir y decirle, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde debería de irme? Y tú te vas con el profeta Jeremías y el profeta Jeremías te dice, mira, si tú te quedas aquí en Texas, vas a ser próspero.
Ese trabajo que tienes te van a aumentar el sueldo. Y mira que tus hijos van a ser prósperos en la escuela, van a agarrar aquí trabajos, ir a la universidad y vas a tú estar feliz aquí. Pero si tú te vas a Oklahoma, mira que ese trabajo que te dieron en 2 meses se va a desaparecer. Que van a decir, fue idea mala y que no vamos a hacerlo ya. Y mira que esa casa que tú vas a comprar va a estar infestada por cucarachas y por ratas. Y mira que tus hijos todos los días van a venir llorando porque no tienen amigos. ¿Qué va a ser la decisión que vas a tomar tú? Te digo, ¿es sencilla la decisión que vas a tomar? Obvio. Me voy a quedar aquí en Texas. ¿Qué voy a irme a hacer yo allá en Oklahoma? ¿Cómo me sentiría? Ya, puedo respirar. Porque antes estaba pensándole mucho, le estaba preguntando a la pareja, a los hijos, qué querían hacer. Pero ahora, con esta decisión que tengo que hacer, ahora tengo una decisión clara. ¿Y cómo nos gustaría eso, no? Tener a un profeta para decirnos qué es la voluntad de Dios. Decirnos qué son los caminos de donde debería de ir. Pero si no tengo a Jeremías que me diga, ¿a dónde voy a ir? A la palabra. Segunda de Timoteo 2:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Alguien sabe lo que dice Salmo 119:105? Lámpara a mis pies es ¿qué? Tu palabra. ¿Y lumbrera a qué? Mi camino. Por medio de la palabra podemos encontrar la voluntad de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque si vemos la palabra hay muchas cosas, ¿no? Hay mandamientos, hay responsabilidades y hay maneras de que nosotros deberíamos de vivir una vida de santidad, ¿no? Yo creo que todo gira alrededor de esa última palabra, santidad. Primera de Pedro 1:16 que dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Llegamos nosotros al bautismo, ¿para qué? Para poder ser santos delante de Dios. Evitamos el pecado, ¿por qué? Mantener nuestra santidad. Y usamos nuestros talentos para cultivar una comunidad de santidad, ¿no? Y si volvemos a 2 de Timoteo y le cambiamos o le añadimos que por medio de la palabra podemos ser enseñados a una vida de santidad. Podemos ser corregidos a una vida de santidad y podemos ser instruidos a una vida de santidad a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, ¿cómo me gustaría aquí terminar la clase, ¿no? Y decir que los israelitas hicieron lo que les pidió. Es lo único que tenían que hacer, ¿no? Ellos pidieron la voluntad de Dios y lo que ellos pidieron recibieron y hasta les dieron las opciones o les dieron los resultados. Y para nosotros queremos saber la voluntad de Dios y la recibimos por medio de la palabra. Ahora nomás es de seguirla, ¿no? Si solamente fuera tan simple. Vámonos a seguir leyendo en el capítulo 43. Capítulo 43 de Jeremías dice así. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Joahán, hijo de Carrea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros
para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Joahán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Joahán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalias, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías. Y en el versículo 7 dice: y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, llegaron hasta Tafnes. Es muy interesante esta reacción, ¿no? A lo mejor interesante no es la mejor palabra. Parece un poco absurdo este razonamiento, porque ellos caen en una situación grande, una situación difícil, y saben que Jehová los puede guiar en el camino correcto. Es lo que dicen al principio, ¿no? Para que Dios nos guíe en el camino donde vaya bien. Y van con el profeta Jeremías, y mira que estamos en Jeremías capítulo 43. No estamos en Jeremías 1:1. Jeremías ya tiene profecías que han sido cumplidas. Él ya tiene, como se dice, un track record, donde podemos ver que Jeremías es un profeta de Dios y que la voluntad de Dios es revelada por él. Y entonces ellos van en esta situación difícil y le preguntan a Jeremías: déjanos saber la voluntad de Dios. Y cuando Jeremías les contesta, ¿qué dicen? Mentira dices y no la obedecen. No tiene razonamiento esta forma de pensar, ¿no? Pero ahora cuando a nosotros nos dicen: hermano, necesitas usar tu don. No es bueno que nomás estés en la banca calentando. Pero ahora que te dicen: hermano, necesitas dejar el chisme, que es pecado. Y ahora que te dicen: hermano, necesitas dejar el orgullo. Hermano, necesitas perdonar. Y ahora de repente nosotros decimos: no queremos escuchar nosotros la voluntad de Dios. ¿Cómo nos hemos de ver cuando le rogamos a Dios: enséñanos tu camino, enséñanos tu voluntad? Y cuando nos enseña por medio de la palabra, le decimos: no, mentira dices. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Si tú te dejas guiar por la carne, si tú te dejas guiar por tu propia prudencia, por tu propia mente, por tu propio corazón, vas a irte en contra de Dios. No vas a querer ver nada con lo que Dios te pide. Y vas a estar como los israelitas, ¿no? Mentira dices. Y vas a reprender o vas a enojarte con la persona que te está instruyendo. Te vas a enojarte con la Biblia. Y hay personas que hasta se enojan contra Dios, ¿no? Diciendo: Dios no dice eso. Y eso es la razón de que muchas veces en las iglesias ahora vemos que el pecado se acepta como nada. ¿Acaso no hemos visto iglesias donde dice: es lícito un hombre y un hombre estar juntos? ¿Es lícito una mujer y una mujer estar juntos? ¿Por qué? Y cuando tú les dices los versículos, cuando tú les dices la palabra, ¿ellos qué te dicen? No, mentira, me dices. Eso no es lo que dice la Biblia. Y te dicen: no, es que está fuera de contexto, está fuera. Pero ahí te dice muy claro la voluntad de Dios. El problema es que no lo quieres seguir. Y eso es la misma actitud. Muchos quieren saber la voluntad de Dios, muchos la piden,
ruegan a Dios querer saberla, pero cuando les llega, no la obedecen. Déjame dar un ejemplo, ¿no? Casi todos venimos al culto para poder aprender un poco más de la voluntad de Dios, ¿no? Claro, venimos a adorarle, pero también para aprender. Y vamos a dar el ejemplo que un domingo en la mañana tú pides que Dios te enseñe el camino en tus oraciones cuando te levantas. Y vas al culto y allí está la prédica de el perdón. Y allí te da varios ejemplos de cuántas veces debería de perdonar a mi hermano. 70 veces 7. Y hasta te da el ejemplo de Jesús en la cruz, donde dice, perdona a los que no saben lo que hacen. Y tú en tu corazón habías pedido la voluntad de Dios y la escuchaste. Y ahora llega ese hombre o esa mujer que te traicionó. Llega esa persona que te estafó. Llega esa persona quien te quitó todo. Y ahora te pregunto, ¿quisiste saber la voluntad de Dios? Sí. ¿La palabra de Dios es voluntad de Dios? Te pregunto, sí. ¿Y ahora vas a seguirla? ¿Vas a perdonar a esa persona que solo con oír su nombre dices, ay, yo? ¿Y qué es la respuesta? Yo no le voy a perdonar a nadie. No lo perdono ni hasta en mi muerte. Porque la respuesta a esa última pregunta es un sí o es un no. ¿Vas a seguir la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Y dependiendo en tu respuesta va a haber un resultado diferente. Para los israelitas, ¿qué eran las opciones? Opción 1, quedarse en la tierra de Judá. Opción 2, irse a Egipto. ¿Y cuáles eran los resultados de esas cosas? Opción 1, si se quedan aquí en la tierra van a ser edificados y la misericordia de Dios los iba a alcanzar. Mas si se van a Egipto, esa espada que tanto temían les iba a alcanzar. Y ahora para nosotros, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Obedecemos la voluntad de Dios o no? Y decimos que Jeremías les dio muy claro, ¿no? Pero te digo que la palabra también te lo da muy claro. Marcos 16:16, el que nos aprendimos en la clase de los jóvenes, dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuánta paciencia no tuvo Dios con Israel, pero cuánta más no tiene con nosotros? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nunca sabes tú lo que va a pasar cuando sales por esas puertas. Porque la voluntad de nosotros, en nuestra propia prudencia, sabiduría, es irnos a nuestras casas y mañana levantarnos para trabajar o para hacer algo, ¿no? Nos vamos a la casa, preparamos nuestra ropa, preparamos el lonche y nos vamos a dormir pensando, mañana me voy a levantar y mañana voy a tener que dejar los hijos o voy a tener que ir a trabajar o hacer algo, ¿no? Eso es lo que en nuestra propia prudencia podemos decir. Pero, ¿qué tal si tú te vas a dormir y ya nunca te levantas? Algún día tú vas a estar cara a cara con nuestro Dios. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. La opción es tuya. Si tú sabes que en este momento no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, que tú no estás siguiendo lo que Dios pide de ti,
tienes la opción de cambiar. Porque algún día vas a estar enfrente de Dios y no sea que Él nos diga, ¿y por qué no seguiste la voluntad mía? Hoy has escuchado su voluntad y lo único que falta es seguirla. Vamos a ponernos de pie y que Dios les bendiga.